puedo decir que me siento como en casa. De hecho, ya me han dicho en 2 ocasiones que me veo joven, así que ya por ahí, así que eso me ha gustado bastante. Como le mencionó el hermano, me acompaña mi esposa Melissa y mi hijo menor Axel, que van a estar hoy acompañándonos. La historia que vamos a estar hablando hoy es una historia muy conocida, una historia que son esas historias que nos permiten en muchísimas ocasiones poder identificarnos con algunos de esos personajes, y mientras va avanzando la historia, uno probablemente puede o descartar alguno, o aunque no quiera uno poder identificarse con ese, pero la realidad del asunto es que a ese es que me parezco más, aunque no lo quiera. Y son estas historias que nos confrontan, son estas historias que nos llevan a pensar que a pesar del tiempo que nosotros podamos llevar en una congregación o diciendo cuánto conocemos del Señor, no nos dejan de confrontar y nos ponen a pensar cuál verdaderamente es mi posición, independientemente de cuál yo creía que era. Así que muy probablemente nos podamos identificar con algunos de los personajes que vamos a ver aquí, una historia que, como les mencioné anteriormente, la hemos escuchado varias veces, ya que o tenemos varios elementos que nos identifican, o hay ciertas características que nos permiten vernos como algunos de ellos, o probablemente el final, según la historia, tal vez pueda ser igual. O nos podamos ver como algunos de ellos porque nos identifiquemos, nos podamos ver como algunos de ellos porque reaccionemos como ellos, o probablemente el final también sea similar a alguno de ellos. Así que para eso quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 7, versos del 36 al 50. Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. En la medida que lo tengan, pues dejan saber, ahora ya sea de manera electrónica o de manera impresa, para entonces poder leer la palabra de Dios. Y aunque vamos a hablar bastante de los versículos 37 y 38, vamos a abundar hasta el 50. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, dice Lucas capítulo 7, 36 al 50. Mi versión es la Biblia de las Américas, por si acaso es un tanto distinta a alguno de ustedes. Dice de la siguiente forma: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, se está refiriendo a Jesús. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y ungía con perfume. Pero al ver esto el fariseo, que le había invitado a su casa, dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Respondiendo Jesús le dijo a Simón: tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien se le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados.
porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre Santo y Poderoso, te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú eres el único digno de ella, Padre. Te damos las gracias porque no solamente nos permitiste disfrutar del privilegio de cantarte alabanzas, sino que ahora nos permites escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que a pesar de mí, Señor, seas tú hablándole a tu iglesia, a tu pueblo, que continúes obrando en nuestros corazones, que podamos ser confrontados a través de ella, que nos podamos volver a ti, Señor, y que podamos vivir una vida para tu gloria. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Se pueden sentar, hermano. Hace muchos años yo he podido, por razones de mi trabajo, trabajar con diferentes tipos de personas. Aunque hubiese querido, claro, el tiempo de Dios es perfecto, el propósito de Dios es perfecto, Dios tiene el control de todo, Dios es soberano. Pero los últimos años, una de las cosas que Dios me llevó a hacer fue a que mi trabajo fuera parte de mi ministerio. Que yo pudiera hacer que mi trabajo fuera parte de mi ministerio. Que incluso en mis tiempos de trabajo yo no dejara de hacer aquello para lo que Dios había llamado a uno. Y era poder compartir su palabra. ¿Cuántos hemos sido llamados a poder compartir su palabra? Todos hemos sido llamados a compartir el Evangelio de Dios. Y una de las cosas que hacía era que buscaba la manera en que, sin dejar de hacer mi trabajo, pudiera identificar algún momento donde yo pudiera hacer aquello para lo que aún estoy vivo. Porque si Dios no hubiese querido que lo hiciera, tan pronto hubiese reconocido como mi Señor y Salvador, y me hubiese salvado, me hubiese llevado con Él. Pero hay algo importante que llevar. Hay un mensaje importante que comunicar. Y trataba de hacer eso durante este último tiempo. A veces tenía algunos pacientes, algunos no me daban una oportunidad para poder comenzar a hablar. Y como les mencioné, no era que dejaba de hacer mi trabajo pero buscaba la manera de poder siempre llevar el mensaje de salvación. Las reacciones eran diferentes. El tiempo en poder exponer el Evangelio en las diferentes situaciones era distinto, por lo tanto tenía que ser específico. Yo no sé si aquí hay alguno que es como yo tengo que bregar porque a veces yo explicando algo doy mucha vuelta. Y en ese momento no podía hacer eso. Algunos reaccionaban al Evangelio, otros simple y sencillamente me ignoraban, y otros rechazaban. Yo trataba de llevar el mensaje para el cual estaba allí, pero las reacciones de las personas ante la realidad que se estaba presentando, ante la verdad que se estaba presentando, eran diferentes. Personas, algunos de ellos, recuerdo que en una ocasión, lo que me podía llevar era como que no tenía tanta necesidad porque a su casa a veces lo visitaba gente y él hablaba con ellos. No se veía tan mal en su posición porque a veces cuando las personas los visitaban a sus casas, él hablaba, él conversaba con ellos. Que no estaba tan mal porque él tenía familiares que pertenecían a alguna iglesia. Y en fin, él no se identificaba como una persona que tuviera tanta necesidad porque para los efectos no era alguien que se identificaba como que era alguien que estuviera tan mal. Y cuando nosotros pensamos en nuestra realidad, es algo que es bastante común. Hay muchos que se pueden identificar dentro de una justificación, como que hay otros que están peores que yo, como que yo no le hago daño a nadie, como que si fuera así, yo por las obras pudiera tener algunos beneficios versus otros. Pero la realidad que me muestra esta historia y las reacciones que se ven a través de lo que está pasando aquí nos
permite como si fuera a través de un espejo nosotros poder vernos. Y poder ver una realidad que Jesús dentro de esas enseñanzas que llevaba a través de las parábolas nos permitía entender mucho. Aquí vemos quién entendió y quién no entendió. Aquí vemos quién reaccionó y es parte de lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué reaccionaron de esa manera? Una reacción así como la que tuvo esa mujer, ¿qué la llevó a ella a reaccionar de esa manera? Así que para eso vamos a ver un poco el escenario donde se está desarrollando toda esa historia. Y para eso quisiera que fuéramos al versículo 36. Al 39 le leo y dice que uno de los fariseos le pedía que comiera con él en la casa y se sentó a la mesa. Cuando Jesús estaba a la mesa, se entera esta mujer de alguna manera que Jesús estaba ahí. El fariseo, por alguna razón que no especifica cuál era el propósito, muy probablemente era para buscar más excusas y más con qué sacar punta, ¿verdad? Como decimos allá. Pero independientemente de la razón, él estaba en la casa del fariseo y esa mujer tan pronto se enteró que Jesús estaba en la casa de un fariseo, ella procuró llegar hasta ese lugar, pero no llegó con las manos vacías. Buscó un perfume y comenzó a hacer una serie de comportamientos que provocaron diferentes reacciones allí. Provocaron reacciones del fariseo, provocaron que Jesús reaccionara. Al final vimos que los demás que estaban en la mesa también reaccionaron a eso. Y Jesús contestó. Y vimos que al final hubo unos resultados beneficiosos para uno, no tanto para otro. Pero hoy yo quiero que podamos ver dentro de ese comportamiento que tuvo aquella mujer que describe el pasaje en los versículos que vamos a discutir, la describe muy bien cómo ella era conocida, la llevó a tener ese tipo de comportamiento. Así que vayamos a los versículos 37 y veamos por qué ella actuó de la manera en que lo hizo, qué la llevó a ella a hacer eso. Y veamos cómo responde un pecador ante el perdón de Dios. ¿Cómo responde un pecador ante el perdón de Dios? Versículo 37 dice la Biblia, donde podemos ver como primera enseñanza que un pecador ante el perdón de Dios, una de las cosas que nos muestra es que responde con un amor dispuesto a arriesgar su vida. ¿Pero por qué arriesgar su vida? Versículo 37, y he aquí en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué hay que resaltar aquí? Primero, la manera en que se describía ella. Ella no se le menciona su nombre, no se dice mucho de ella, pero se dice tanto a la misma vez. Una mujer que era pecadora. En otras versiones mencionaba que era una mujer que era conocida por su mala reputación. Era una mujer que probablemente, y nosotros cuando leemos eso, quizás se nos va la mente un poco más allá y podemos pensar que pudiera haberse tratado de algo moral. Pero independientemente fuera o no, pecado es pecado. Su condición era igual que la de cualquier otro pecador. Era una mujer pecadora. Era conocida porque era pecadora. ¿Y por qué es importante resaltar eso? Porque nos muestra la condición de esa mujer, la posición de esa mujer, que toma, una vez se entera de quién es el que está en esa casa, procura llegar a hacer una expresión de amor impresionante. A ella expresar su amor de una manera impresionante, a tal nivel que al final de la historia, lo que conocemos como una mujer que al principio era conocida como una mujer pecadora que llegó a la casa de un fariseo, al final de la historia nosotros podemos verla de otra manera. Precisamente de la misma manera que nos podemos ver nosotros cuando en un momento estábamos de una manera sin Cristo y al final estamos con Cristo. Completamente distintos, completamente transformados. Pero ¿qué la llevaba a ella a hacer eso? Era Jesús.
la manera en que ella anhelaba expresar su amor iba por encima de muchas cosas. Para aquel tiempo era bastante común que se pudieran hacer ese tipo de reuniones en las casas, que se pudieran llevar a esos invitados a comer con diferentes propósitos, quizás para llegar a algunos acuerdos, para atender algunos asuntos. Así que era bastante común que se pudieran hacer ese tipo de comidas en las casas. Y una de las cosas que se hacía era que se mantenían las puertas abiertas donde otras personas podían ver, podían escuchar. Pero aunque eso era común en aquel momento, lo que no era tan común es que una mujer como ella hiciera algo como lo que ella hizo en la casa de un fariseo. Porque de la misma forma en que ella tenía una reputación, los fariseos también tenían otra. Eran conocidos por ser unos moralistas, eran conocidos por ser aquellas personas que incluso aumentaban las reglas, aumentaban ciertas leyes, poniéndole a todos las cosas más difíciles. Para ellos todo el mundo estaba mal, menos ellos. Y que esa mujer, que de hecho la conocían precisamente por eso, se atreviera a llegar a la casa y que de un fariseo, para expresar ese amor por Jesús, algo grande la tenía que mover a ella, eso. Su vida incluso estaba en riesgo. Y por eso una de las cosas que podemos ver en este pasaje es que la reacción de un pecador ante el perdón de Dios es que lo hace con un amor dispuesto incluso a arriesgarse. A un amor no solamente de poder decir con nuestra boca cuánto anhelamos expresar ese amor o cuánto necesitamos de Jesús, sino poder decirlo con nuestro comportamiento también. A ella no había ni que preguntarle si ella anhelaba hacer eso. Ella lo mostró. Y muchas veces podemos ver más eso en la manera en que actuamos que en la forma en que lo decimos. Podemos escuchar eso muchas veces. ¿Cuántas veces escuchamos, o incluso nosotros mismos, de la manera en que anhelamos poder servirle a Dios, de la manera en que anhelamos poder expresar mi agradecimiento a Dios, poder expresar esa gratitud por los pecados que Dios me ha perdonado? Pero solamente en palabras se queda. Sucede en todos lados, porque el ser humano, el corazón, cuando confiamos en nuestro corazón, esa es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer. Engañoso es el corazón. Pero ahí ya, dentro de que reconocía su condición, había algo mayor que la impulsaba a arriesgarse como lo hizo. Arriesgar su vida de la manera en que lo hizo. Arriesgar su vida porque culturalmente hablando ella estaba haciendo cosas que no se podían hacer. Entró de esa manera a interrumpir una cena con Jesús y un fariseo. Se soltó el cabello delante de él. Eso no se podía hacer y mucho menos frente a un fariseo. Así que había algo mucho mayor que los riesgos que la llevaron a ella a reaccionar de esa manera. ¿Por qué ella reaccionó de esa manera? Ella reaccionó de esa manera porque ella reconocía quién era ella. Porque ella reconocía su condición. Pero no solamente eso. Reconocía quién era Jesús. Reconocía lo que Jesús podía hacer. Reconocía por la fe que ya había sido movida y la había traído a ella a esa casa, que en Jesús podía encontrar algo que no podía encontrar en nadie más. Que mientras había muchos religiosos en aquel momento que lo que probablemente se dedicaban o se pudieron haber dedicado más a una acusación, en Jesús no lo iba a encontrar. Que mientras otros quizás la rechazaron o la acusaron, en Jesús podía encontrar algo diferente. Ella sabía su posición, pero sabía quién era Cristo. Muy probablemente ella había escuchado de Jesús. Muy probablemente mientras Jesús se encontraba por los diferentes lugares enseñando su palabra, ella había escuchado de él. Ella había escuchado sus enseñanzas. Ella probablemente ya había escuchado de que únicamente a través de Cristo podía tener salvación de sus pecados. Ella muy probablemente había escuchado que independientemente la condición, la peor condición en que se pudiera encontrar ella, porque precisamente era conocida por pecadora, en Cristo podía tener una esperanza. Que en Cristo, a pesar de cómo ella estuviera ahora, en Cristo podía tener una salvación.
Cristo era diferente a aquellas personas. Y eso la llevaba a ella a querer estar dispuesta a enfrentar los riesgos, pero con tal de llevar a aquel que puede transformar su vida. Y ella, a pesar de eso, se mostró a Jesús con un amor dispuesto a arriesgarse. Pensamos en esas cosas y pensamos en nuestra realidad, cuando muchas veces nosotros decimos cuánto anhelamos hacerlo, pero cuánto estamos dispuestos a riesgo. Es mucho peso a veces el que tiene quizás en nuestro trabajo, es mucho más el peso a veces el que tiene en nuestro círculo familiar. No, yo amo a mi Señor, pero aquí yo no puedo hablar de eso, porque puede tener unas consecuencias. Yo amo a Dios, Dios sabe cuánto lo amo, Dios sabe cuán agradecido estoy por lo que Él hizo por mí. Pero yo me tengo que callar, porque pueden haber consecuencias. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón y que yo quisiera hacerlo, pero es que no se puede. Probablemente algunos de nosotros hubiese pensado, la cosa está difícil si me meto a esa casa. Mejor espero a que salga y lo cojo afuera. Si yo me meto para allá, lo que viene no es fácil. Lo que puede pasar si yo entro allí no es fácil. Yo esperaré otro momento. El asunto es que no sabemos si habrá otro momento para expresarnos y arrodillarnos ante el único Salvador. Quizás hubiésemos pensado que lo más que hay es tiempo. Recordamos que el tiempo es como neblina. Y era precisamente una de las cosas que a veces me llegaba a la mente cuando quería exponer el Evangelio a algunos de los pacientes que tenía. No sé si lo volveré a ver, no sé si volveré a tener la oportunidad de presentarle la única esperanza. El momento es ahora. Ella se enteró de que Jesús, ella no dejó pasar la oportunidad. Podía haber riesgos, pudo haber hasta perdido la vida, pero esa era la oportunidad de ella poder expresarse ante su Salvador. Ese era el tiempo, ese era el momento que Jesús había preparado. Igual que hoy puede ser ese momento también. Igual que probablemente no hayan otras oportunidades como tal vez ella quiso aprovechar esa. Pero no solamente en este pasaje nosotros podemos ver que ese amor de un pecador arrepentido ante el perdón de Dios la llevó a mostrarlo aún a pesar de los riesgos que podía tener. No solamente vemos eso, sino que vemos en los versículos 37 al 43, podemos ver, aunque vamos a leer 37 y 38, nosotros podemos ver que se expresó con un amor dispuesto a ofrecerlo todo. No solamente con un amor dispuesto a arriesgar su vida, sino con un amor dispuesto a ofrecerlo todo. Dice el versículo 37 y 38. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa de casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y secaba con sus cabellos de su cabeza y besaba los pies y los ungía con perfume. Ella no se presentó en ese momento con unas manos vacías, sino que ella ante esa posiblemente única oportunidad, ella quiso rendirse ante él. Ella no solamente quiso llegar con las manos vacías, ella buscó probablemente o lo único o lo mejor que ella podía tener para ofrecerlo ante aquel que podía salvar su vida. Ella se entregó completa a él. Así que imaginemos aquel lugar donde hay un montón de religiosos, está el Simón el fariseo, está el único Salvador, y llega esta mujer que todos conocen por pecadora que es, y se rinde ante los pies del Maestro. ¿Se pueden imaginar esa escena? ¿Cómo habrá quedado todo el mundo? Quizás aquí hubiesen dicho, pero ¿y esta? ¿Qué hace? ¿Qué le pasó? Lo que le pasó fue que fue movida por fe, reconociendo que estaba en la peor condición que se puede encontrar el hombre, que es el pecado, y que estaba frente al único que podía solucionar su peor problema, que era Jesús.
Eso le pasaba a ella. Pero la manera y el amor en que ella quería expresar tanto agradecimiento al único Salvador la llevó a que no se pudiera contener sus lágrimas y se fuera por la parte de atrás a poder lavarle los pies a Jesús. Algo que generalmente lo podía hacer un esclavo. Ella fue postrada ante Él, rindiéndose ante Él y mostrándose con lo mejor que podía tener. Los frascos aquellos de alabastro eran unos que se podían considerar de los mejores envases para poder llevar los mejores perfumes. Y muchos de ellos había que romperlo y utilizarlo. Lo que le decían el cuello de la botella era romperlo y usarlo. Eso no es guardar, deja para ahorita. No, ella fue con la mejor intención, con la mayor intención de desbordarle completo hacia Jesús. Cueste lo que cueste, esa es mi única esperanza. Soy una pecadora, sé que soy una pecadora, pero sé que Él es mi salvación. Sé que es el único que me puede cambiar, sé que Él es el único que me puede transformar, sé que es el único que me puede sacar de esta condición. Hay riesgo, pueden cambiar muchas cosas si yo hago eso, pero no hay otra solución para mi problema. Jesús es la única solución a mi peor problema. Y me voy a rendir ante Él. Y voy a entregar lo mejor que puedo. Voy a entregar lo que pueda hacer. Y claro, eso pudo reaccionar de diferentes maneras. Y una de las que queremos ver es la reacción de ese fariseo, el dueño de la casa. Y cuando nosotros vemos el fariseo en el versículo 39, miren la reacción que tuvo el fariseo, el religioso, el que está mejor que todo el mundo, el que todavía no reconoce a Jesús, el que invitó a Jesús a ese lugar, pero no necesariamente tenía el corazón que tuvo ella. Miren cómo reacciona el fariseo, versículo 39. Pero al ver esto el fariseo, que le había invitado para sí, dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. Es una pecadora. Si este fuera lo que dice que es, se hubiese dado cuenta qué clase de mujer es la que tiene ahí. Si él fuera profeta como él dice que es, ahí nos muestra el corazón de él. Él no creía en nada a Jesús. Si este de verdad fuera eso que dice, se hubiese dado cuenta la clase de mujer que tiene ahí en el piso tirada ahí haciendo eso. Mira cómo se ve superior a la condición que se está mostrando ella. Y es por eso que decía que estas son de las historias que muchas veces nos permiten identificarnos con algunos de los personajes de ella. Como una mujer, reconociendo su pecado, estaba dispuesto incluso a enfrentarse a lo que pudiera enfrentarse, con tal de rendirse a los pies de su Señor. Sin embargo, otros, creyéndose mejor que los demás, lo que hacen es señalar, porque piensan que no tienen necesidad de nada, o porque no le hagan daño a nadie, o porque no se metan con nadie, o porque yo no necesito, porque yo ayudo a las demás personas, o porque yo soy tan bueno. No, eso es para los que están en la calle. Yo estoy bien. Diferentes mentalidades, y es lo que estamos viendo aquí. Si él supiera quién es ella, se hubiese dado cuenta que es una pecadora. Pero como Jesús no era simplemente lo que ella creía y no era simplemente lo que él podía pensar, mucho más. Jesús sí sabía no solamente lo que ella era, Jesús sabía lo que era él y sabía lo que estaba pensando. Y vemos como en el verso 40 nos dice: respondió Jesús a Simón y le dijo: tengo algo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó, y esta palabra es clave, generosamente a los 2. No tenía que hacerlo, pero perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Así que cuando vemos en este versículo 40, Jesús le está mostrando que realmente Él es quien dice que es. Jesús conocía su pensamiento. Jesús conocía lo que había
en su corazón. Pero queremos entender qué Jesús le quiso decir a él a través de esta parábola. Porque no solamente habló de eso para sí, sino que Jesús supo lo que había en su corazón y Jesús quiere llevarle una enseñanza que es algo que nosotros debemos estar conscientes en la mañana de hoy. Pero primero, antes de hablar qué quería decir Jesús a través de esta enseñanza, vamos a ver qué no quería decir. ¿Qué no quiere decir esta enseñanza? Porque muchas veces podemos pensar, al que se le ama mucho es aquel, al que se le perdona mucho es aquel que ama mucho. Pero como yo no soy tan malo, pues yo no tengo que expresar tanto amor. No necesariamente es lo que quiere decir. ¿Qué no quiere decir esa parábola? No quiere decir que aquel que ha tenido una vida desenfrenada, al venir a los pies de Jesús, a una vida hundida en el pecado, y que viene a los pies de Jesús, y que Cristo le ha perdonado su vida, por más loca que haya sido, no significa que aquel, luego que viene a los pies de Jesús, tiene que amarlo más que aquel que no ha tenido una vida como esa. No significa precisamente eso, no significa que aquel que haya tenido una vida desenfrenada, no, tú tienes que amarlo más porque tú estabas peor que yo. No, eso no es lo que significa. No significa que tú le debías más, pues tienes que mostrar más amor. No significa eso. No significa eso. ¿Qué significa esa parábola? Significa que conforme a la medida en que entiendes cuánto se te ha perdonado, a sí mismo amas. Conforme a la medida que entiendes cuánto se te ha perdonado, a sí mismo amas. Conforme a la medida que entiendo que cuántos pecados Dios me ha perdonado sin que yo me los mereciera. ¿Cuántos? Y pudiera ponerme a pensar ahora. ¡Wow! Conforme a la medida de lo que Dios, tú me has perdonado, así yo debo amarte. Yo me quedaría corto aún haciendo lo que ella hizo. Porque si es por verme, yo he sido más pecador. Aún la expresión que ella hizo, wow, yo haciendo eso, yo creo que aún así yo me quedaría corto. Conforme a la medida en que tú me has perdonado, Señor, conforme a la medida en que he entendido cuánta misericordia tú has tenido conmigo, conforme a la medida que he reconocido que he sido un pecador, a esa medida yo debo amarte. Porque al que se le ha perdonado mucho, mucho ama. ¿Por qué ella estaba reaccionando de esa manera? Porque ella reconocía su lugar. Ella reconocía su condición. Ella reconocía que Cristo podía o había perdonado ya sus pecados. Por eso ella amaba de esa manera. Por eso Simón el fariseo no podía mostrar ningún amor porque ni tan siquiera él reconocía que necesitaba perdón. Él no podía mostrar amor si ni tan siquiera tenía la necesidad de ser perdonado. En cambio ella no. Ella mostró su amor. La primera oportunidad que tuvo, ella fue rendida ante él. Ella trajo todo lo que podía. Incluso si se quedó corta con él, utilizó su propio cuerpo para mostrar ese amor. Ese amor con todo lo que ella tenía. Dispuesta a ofrecer lo mejor que ella tenía. Porque ella reconocía cuánto se le había perdonado a ella. Y nos lleva a pensar eso en nosotros y la manera en que reaccionamos ante el perdón de Dios. Es una manera que a veces nos conformamos con que sí fui al lugar y cantamos varias alabanzas y me fui rápido porque tenía que irme. ¡Wow! Voy a mostrarle alabanza, voy a mostrarle adoración a aquel que perdonó tantos pecados. Estoy mostrando ese amor conforme a la medida que he entendido cuánto Dios me ha perdonado. Cuánto amor tengo que mostrarle a aquel que me sacó de la oscuridad a la luz. Impresionante esa escena. Increíble manifestación de amor. Una pecadora como yo,
mostrando una gran muestra de amor. ¿Qué escena esa? ¿Por qué ella hizo eso? Porque reconocía quién era ese Señor que estaba, ese Salvador. ¿Por qué ella hacía eso? Porque independientemente de las personas que pudieran haberla intimidado, Jesús era mayor que eso. Podían haber los fariseos que hubiera, pero estaba Jesús. Quizá nosotros podamos decir, pero ¿qué yo puedo ofrecer? Cuando vamos a Romanos vemos que dice, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entreguémonos nosotros mismos. No necesariamente podemos pensar en cosas materiales, mostrémonos nosotros mismos. Lo mejor que podemos entregar ante nuestro Dios es nosotros mismos. Lo podemos ver en los ejemplos en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento podemos ver cómo incluso los discípulos entregaron todo por Él. Literalmente todo. Entregaron su propia vida, no simplemente de que se dedicaron al servicio de Él, que se dedicaron a proclamar el Evangelio independientemente de las persecuciones que podían estar viviendo, las diferentes persecuciones, sino que los mataron. Estuvieron dispuestos a todo, lo podemos seguir viendo en otros ejemplos, no solamente en el caso de ella. Lo podemos ver en otros héroes de la fe, cómo estuvieron también dispuestos a entregarse ellos mismos en sacrificio, reconociendo aquel que había muerto en una cruz por sus pecados, aquel que lo entregó todo. Pero yo me veo limitado a hacerlo porque si no la cosa se pone difícil. ¿Qué enseñanza nos dio esta mujer? La cual había sido conocida como una pecadora, pero ahora la vamos viendo cómo se está mostrando como una mujer que está mostrando gran agradecimiento y una gran expresión de amor ante aquel que únicamente podía salvarla. En esta parábola nosotros vemos que Jesús le mostraba que no se trataba de quién debía más o quién debía menos. Aquí Jesús le está diciendo, mira, uno debía 500 denarios, el otro debía 50 denarios, pero los dos eran igual de deudores. Ninguno podía pagar. Estaban en la misma posición, estaban en el mismo barco. Que tú debieras 500, que tú debas 50 y ninguno puede pagar, los dos se consideran de la misma forma, deudores. ¿Quién está peor que quién? Deudores. Que tú has pecado 10 veces, que tú has pecado 1000, pecador. Que tú te crees más malo, que tú te crees más bueno, pecador, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra en Romanos que no hay injusto ni aun uno. No nos podemos justificar por eso. No podemos justificar porque podamos ver, no, la grama del patio del otro está más peluda que el mío. No, no es eso. No es que yo me porto mejor, yo ni salgo de casa. Es más, me cuido tanto que ni a la iglesia voy. Imagínate, qué santo. Santa excusa. 2 deudores que necesitaron de la generosidad de aquel prestamista. ¿Por qué necesitaron de la generosidad? Porque ellos no podían pagar. Esa es nuestra posición. Eso era lo que Cristo le quería mostrar a él. Tú no eres mejor que ella. Ella tenía deuda, porque conocida era por su pecado. Tú también tienes deuda. Y ella no es peor que tú, ni tú peor que ella, porque ambos necesitan de alguien que intervenga por ellos para perdonar esa deuda. Ellos no pueden pagarla. Esos 2 deudores no podían pagarla. Ese fariseo y esa mujer tampoco podía pagar su deuda. Necesitaban de alguien que intervenga por ellos. Necesitamos de alguien que intervenga para pagar esa deuda que nosotros jamás podemos pagar. No hay obra que valga para pagar un precio del pecado. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente a través de Jesucristo podemos tener no solamente el perdón de nuestros pecados, sino el saldo de esa deuda. Solamente Cristo puede hacerlo. Solamente Cristo tiene la autoridad para poder perdonar esos pecados.
Y probablemente estemos aquí viendo la posición de ella y digamos que yo no estoy tan mal como ella. Bueno, pues tal vez estés como el fariseo. Desde el punto de vista de pensar que uno está peor que otro, a eso es lo que me refiero. Entonces podemos identificarnos con uno que ve al otro peor que yo. Necesitamos de igual forma quien intervenga por nuestros pecados. Necesitamos quien intervenga por nosotros. Probablemente estemos pensando, wow, es que por otro lado mis pecados son tantos. La realidad es que mi posición ahora misma es una que yo no sé si Jesús o yo no sé si sea suficiente yo poder venir. Ella era conocida por muchos pecados, pero si me conocen a mí realmente, wow, yo no sé. Tú dices eso, pero es porque tú no me conoces. Tal vez tu posición sea el sentirte en el lado opuesto, sentirte tan mal que pensar que tus problemas no tienen solución. Pensar que eres tan pecador, tú que sí. No, la verdad que si ella era pecadora, y si supieran de mí, hubiesen escrito de mí. Por más pecados que puedas tener, el peor problema que tiene el ser humano es el mismo: pecado. Pecado es pecado. Y la única solución es Jesucristo. Y te tengo que decir que de la misma manera en que ella encontró esperanza en Cristo, tú también lo puedes encontrar en Cristo. Que de la misma manera que Dios se le prometió salvación a aquellos que han venido rendidos ante sus pies y lo han reconocido como único Dios y único Salvador, y nos dice su palabra que nos reservó un lugar en el cielo para que cuando Él venga por nosotros, allá vamos a estar seguros con Él, también te lo ofrece a ti si vienes rendido a los pies de Cristo. Tú no eres peor que ella. Yo no soy peor que ella, pero tampoco soy mejor. Y de la misma manera necesitábamos a aquel que generosamente entregara su vida para pagar el precio que yo jamás podía pagar. Así que vemos que ese amor, esa fe la llevó a ella no solamente a estar dispuesta a mostrarle ese amor que estuviera dispuesta a arriesgar su vida, sino estuvo dispuesta a expresar su amor con todo lo que podía. Finalmente también vemos en ese versículo 38 que ella estuvo dispuesta a ofrecer un amor, dispuesta a humillarse. Un amor dispuesta a humillarse. Versículo 38, Dice que poniéndose a los pies de Jesús llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas. Los secaba con sus cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Dice más adelante que Cristo la resaltó a ella por la fe que había tenido. Que Cristo resaltó ese acto de humillación que ella tuvo, reconociendo la grandeza del Maestro. Ciertamente las demás personas no lo hicieron, pero el que tenía que reconocerlo, lo reconoció. ¿Cuántas veces podemos, y cuando le menciono esto, es porque, como les dije al principio, son historias que nos hacen reflexionar en nosotros. Pensaba cuántas veces nosotros a veces en conversaciones podemos expresar cuánto anhelamos hacer muchas cosas por Cristo, por el Evangelio, pero a veces son más las razones, claro, de menos peso que nos llevan a callar la boca, a sentirnos humillados, de poder expresar, de poder testificar las grandezas de Dios en diferentes lugares, con nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Pero a veces el temor a ser humillado va mayor a esa grandeza que nosotros vimos en Cristo Jesús. Ese no fue el caso de ella. A ella no la limitó el que pudiera haber sido humillada. Ella se fue con todo lo que tenía. A ella no la limitó incluso su vida que estuviera en riesgo. Ella se expresó con todo lo que tenía. Y aunque el fariseo dijo unas cosas, vamos a ver cómo incluso Jesús la resalta, versículos en adelante del
del 44 al 49, mientras Simón la seguía acusando, miren cómo el Salvador la resalta. Volviéndose Jesús hacia la mujer, refiriéndose a ella, le dice a Simón: tú la ves a ella, tú ves a esa mujer. Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Sabemos que en aquel tiempo los caminos eran en tierra. Ellos muchas veces cuando llegaban a esas comidas, lo que hacían era que se recostaban de un lado hacia la mesa o hacia el mueble que se utilizaba, y con la otra comida podían obtener los alimentos, y se recostaban, sus pies quedaban hasta la parte de atrás. Por eso era que ella se acercaba por atrás y podía hacerlo. Pero como culturalmente hubiese pasado, como hubiese sido el honor a alguien como Jesús, que debió ser el recibimiento de alguien como Jesús, él, que era el anfitrión, no hizo, la pecadora como él le llamaba, lo hizo mayor. Volviéndose hacia la mujer, dice que regaba sus pies con sus cabellos, regando mis pies con sus lágrimas. Mientras él no le dio agua para los pies, ella regó sus pies con sus propias lágrimas. Lo secaba con su cabello. ¿Ustedes se imaginan? Secarlo con su propio cabello. No me diste beso como debió ser, por lo menos el beso que correspondía, uno. Pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ella no ha parado de besar sus pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, como eran los míos también, han sido perdonados, como fueron los míos también, y como fueron los de muchos de los que estamos aquí. Amén. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. A ella le dijo: tus pecados te han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? No se dieron cuenta que Jesús siguió hablando. Y le dijo a ellos. William Hendrickson comentaba con relación a esto y decía de esta manera: el maestro muestra que en los tres aspectos, ha recibido un tratamiento muy distinto de la mujer arrepentida que de Simón el fariseo. En vez de agua para los pies de Jesús, esa mujer había proporcionado lágrimas, indicativas de arrepentimiento. En vez de un beso en la mejilla, le había dado muchos besos fervientes a los pies, símbolo de gratitud. En vez de aceite de oliva barato para la cabeza, ha derramado un perfume precioso y fragante en sus pies. Y Jesús agrega: por tanto te digo que sus pecados, aunque sean muchos, son perdonados. Queriendo enseñar Jesús que el desborde de amor es el resultado del hecho de haber estado consciente de haber sido perdonado. ¿Por qué ella hizo eso? Porque estaba consciente de que aquel a quien se iba a presentar arrepentida, la iba a perdonar. Ya para ella era un hecho. La fe que ella tenía era tan grande que ya para ella era un hecho que él la iba a perdonar. Cuán glorioso es nuestro Dios. Podemos ver a aquella mujer que al principio la veíamos como aquella pecadora, pero qué distinta la podemos ver ahora. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Fue la fe la que la llevó a ella. Ese perdón fue recibido no necesariamente por las cosas que ella hizo. No fue por eso que ella fue perdonada. Ella hizo eso porque había sido perdonada. No fue por eso que Jesús la perdonó, por el perfume. Que es que mientras más caro el perfume, mejor. No, todo se trata de eso. Fue la fe. Jesús dice: tu fe te ha salvado. Porque es la fe en nuestro Señor Jesucristo lo que puede darnos el perdón a nuestros pecados. No es lo que nosotros hagamos, no es lo que nosotros no hagamos. Lo único es que podamos tener la fe en Jesucristo
independientemente del tiempo que llevemos en la iglesia. El llevar 20, 25, 35 años en una iglesia no me hace salvo. Me hace salvo entregar mi vida en arrepentimiento a Jesucristo, porque es el único dador de ese perdón. Es el único que tiene la autoridad para perdonar esos pecados. Cristo resaltó la fe de ella. Así que, ¿qué nos enseñan estos pasajes? Nos enseñan que la respuesta de un pecador ante el perdón de Dios es con un amor dispuesto a arriesgar su vida. Que la respuesta de un pecador ante el perdón de Dios es un amor dispuesto a ofrecerlo todo. Y la respuesta de un amor ante el perdón de Dios es con un amor dispuesto a humillarse. Así que, para finalizar, quisiera brevemente dirigirme a aquellas personas que nunca le han entregado su vida a Cristo. Cuando aquí hablaba la parábola que Jesús le mostraba a Simón, le hablaba de esos dos deudores, que ambos necesitaron la generosidad de ese perdonador. Todos necesitamos la generosidad de Dios, porque por nuestras propias capacidades, por nuestros recursos, por nuestra inteligencia, por nuestros propios méritos, nosotros no podemos recibir el perdón, solo por los méritos de Jesucristo. Así que si nunca le has entregado tu vida a Cristo, por más pecador que te sientas, de la manera en que Cristo tuvo la autoridad que se la mostró a ellos ahí, no solamente soy quien digo que soy, sino que tengo autoridad para perdonar los pecados, se lo mostró al fariseo. Por lo tanto, le perdono los pecados también. Le mostró su autoridad para perdonar. Esa misma autoridad Jesús sí la sigue teniendo para perdonar tus pecados hoy. Si vienes rendido a los pies de Cristo, reconociendo tu posición de pecador, reconociendo tu condición de pecado, pero no solamente eso, sino reconociendo que solamente es a través de Jesucristo que podemos tener ese perdón y salvación. Porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Jesucristo es el camino al Padre. Él es la verdad al Padre y Él es el único que nos puede dar vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquella mujer que en aquel momento vino muerta espiritualmente y al final se fue en paz, de esa misma manera tú puedes salir de aquí hoy. Si de la misma manera le entregas en arrepentimiento a Cristo tus pecados, te arrepientes de tus pecados y lo reconoces como único Salvador. En cambio, nosotros que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, pensemos cómo ella no se dejó llevar probablemente por las cosas que la podían intimidar. Eso no la limitó a expresar ese amor. Eso no la limitó, nada la limitó a ella a poder expresar esa gratitud por aquel que había muerto en un madero, por aquel que había derramado cada gota de su sangre para pagar el precio de sus pecados. Que no los limiten a nosotros tampoco. Mostremos ese amor. Amemos a nuestro Salvador conforme a la medida que hemos sido perdonados. Qué bueno que Dios en su misericordia nos permite aún mostrar su amor, nos mostrar el amor que Él tuvo para nosotros, testificar de su grandeza, hablar de su palabra a través de nuestro testimonio. Porque vivimos conforme, mostramos conforme a la medida que fuimos perdonados. Amamos mucho. ¿Por qué? Porque se nos perdonó mucho. Oremos, hermano. Padre Santo y poderoso, te damos la gloria, Dios. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Padre, porque no merecíamos tampoco tanto amor. Gracias porque tú te humillaste por nosotros, Señor. Gracias porque no tomaste en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarte.
Incluso tú te despojaste a ti mismo y tomaste forma de hombre para pagar el precio que nos correspondía a nosotros. Padre, que nuestro orgullo no nos lleve a disfrutar incluso ese privilegio de rendirnos a tus pies, de humillarnos si tenemos que humillarnos, reconociendo tu grandeza, Padre. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu misericordia, Padre. Te pedimos que continúes obrando en nuestros corazones, Padre, y que podamos vivir como un pecador arrepentido, como vive un pecador arrepentido ante el perdón de Dios. Amando mucho porque reconocemos que mucho se nos fue perdonado. Padre, continúa obrando en los corazones de aquellos que aún no te han entregado su vida. Obra en los corazones, Padre, de aquellas personas que por alguna razón están aún luchando, Padre, con su pecado. Permite que puedan tener ese encuentro contigo, Padre, a través de tu palabra, que es la única que transforma los corazones. Y permite, Dios, que puedan reconocer su necesidad de ti, como lo hizo ella. Y que puedan rendirse ante ti, como lo hizo también ella, y pueda venir a tus pies, Señor, en humillación, reconociendo tu grandeza y nuestra bajeza, Padre. Padre, permite que aquellas personas que aún no te han entregado su vida puedan tener ese encuentro contigo transformador. Que te reconozcan como único Dios, como único Salvador. Y que seas tú conforme a tu misericordia, concediéndole la salvación y la vida eterna que solamente se puede obtener a través de ti. El peor problema es el pecado. La única solución eres tú. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre si no es por ti. Te doy la gloria y la honra y las gracias por tu palabra. Te lo presentamos y te lo pedimos todo, Dios, por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermano.